2 minutos pasan de las 9 de la mañana y saludo a mi compañero y amigo Luis Soriano con Derechos Humanos. Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Excelente mañana. Hola, Toño, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu auditorio? Saludos a todos. Gracias. ¿Qué tienes? ¿Qué pones en la mesa este martes? Oye, hablemos del agro y los derechos humanos, ¿te parece? Ok. Mira, el día de ayer tuvimos la oportunidad de participar en un foro precisamente de temas de agro que se llamaban Las Voces del Campo, organizado por el colectivo agropecuario de Por Amor a Puebla, y nuestra participación fue precisamente esta, la del agro y los derechos humanos. Y lo que les comentaba a los participantes y a los invitados en aquel foro es que hablar del agro en tiempos de la 4T, pues obviamente es necesario hablar del agro con un enfoque en el humanismo mexicano, es decir, el agro con una perspectiva que dignifique los derechos humanos de las personas y el derecho a un medio ambiente sano. Generalmente en estos foros, Toño, en el agro, pues obviamente se habla de manera constante de lo que son superficies agrícolas, destinos, tipos de cultivo. Pues también hablan de lo arriesgado, de lo que arriesgan los grandes capitales, de los productores, de los rancheros, así como de las semillas. Se habla de la tierra, distribución, etcétera, etcétera. También se habla de la mano de obra, pero lo que les decía a estas personas en el foro es, pues sí están hablando de la mano de obra, pero no están hablando de la persona que acompaña a esa mano de obra, que finalmente son los que sirven al campo, que sirven a la tierra, que sirven a México, y que son ellas, ellos y ellas quienes al final son los que sacan el agro adelante, ¿no? O tú has escuchado en algún foro de agroindustria o notas que tienen que ver con el agro cuando hablan de las personas. ¿Sí te ha tocado escucharlo o no? No. Oiga, y oye, perdón, Pepe, perdón, Sí, Luis, dime. y tampoco había visto o escuchado derechos del campo, derechos humanos en el campo. Sí, es que sabes que histórica y universalmente está vinculado el agro a la invisibilización de los derechos humanos, porque de repente se habla de derechos ambientales, pero no se habla de derechos humanos. Y fíjate que hay temas bien delicados acá. Digo, finalmente el agro pues, va a ser quien va a resolver la crisis presente y futura que enfrentamos la humanidad, pero también está vinculado a abusos enormes en materia de derechos humanos y bueno, pues México y Puebla no es la excepción. ¿Sabes qué temas son bien delicados que se habla precisamente del agro y que están relacionados al tema de la agroindustria? Por ejemplo, la explotación y el trabajo infantil, Exacto. como el trabajo forzoso en malas condiciones de los jornaleros. Existen enormes desigualdades y bajos salarios, así como en el tema de igualdad sustantiva de género es una total ausencia. Súmale a todo esto que todo está relacionado a comunidades rurales y las comunidades rurales en América Latina están directamente relacionados a los pueblos originarios y evidentemente a las lenguas nativas, a los indígenas, etcétera, etcétera, que son parte de las cadenas productivas. Pero si quieres te doy algunos datos, ¿no? Para que tengamos como el contexto. A ver. Mira, en el mundo, bueno, en México existen 50.8 millones de personas mexicanas que trabajan. De esta cantidad, 5.3 millones hacen actividades agrícolas. 3 millones de personas se desempeñan como jornaleros y jornaleras en el campo agrícola. El promedio del ingreso rural es 30% menos que tiene el ingreso urbano. De la población rural, el 48% tiene ingresos que están por debajo del nivel del salario mínimo, el 48%, Toño. Entre el 10% está entre 1 y 1.5 salarios mínimos, y el 34% tienen ingresos superiores a 5 salarios mínimos. O sea, existe un desfase y una diferencia abismal, ¿no? Para que la agricultura sea sostenible, evidentemente necesitamos provocar que trabajadores y agricultores puedan ganarse la vida decentemente. Y bajo estas condiciones que no existe trabajo digno y decente, Toño, pues es evidente que es muy complicado. Eso es para los que son
en general, ¿no? Los que se dedican al tema del campo. Ahora hablemos de las que son víctimas del trabajo infantil. Sí. En el mundo existen 160 millones de niños que están trabajando temas que son víctimas de trabajo infantil. Un 70% trabaja en el sector agrícola. O sea, casi la mayoría del trabajo infantil está en el tema, en el campo. Esto lo necesitamos romper, Toño. En México se considera normal o algo común que las niñas y los niños estén trabajando el campo antes de irse a clases o eviten ir a la escuela cuando hay jornales, cuando hay momentos muy específicos, tema de la siembra, del cultivo o de la cosecha, ¿no? Y eso no es normal, no se debe de normalizar. Ese es en el tema de los niños. En el tema de las mujeres, la ONU maneja que las mujeres tienen el 64% de las mujeres en los países de ingresos bajos y el 42% de países de ingresos medios tienen los peores niveles de participación en el tema del campo. Ganan, por lo menos tienen una percepción menor del 15% de lo que toda la gente o todos los que participan tienen, o sea, del 15% más lo gana un hombre, el 15% menos lo gana una mujer de manera constante. Y existe solamente el 15% de propietarias que son de tierras o titulares ejidales. El resto son hombres. Y ahí existe un tema de explotación horrible. Existimos 2.97 millones de personas en el tema de los jornaleros. Su salario promedio, Toño, es de 2,600 pesos a la semana, trabajando 37 horas. O sea, trabajan muchísimas horas y ganan muy poquito sueldo. El promedio de edad, que también ese es un problema gravísimo en el que estamos, es que vivimos en una población jornalera vieja. El promedio es de 48.5 años. O sea, ya son cincuentones todos los jornaleros, Toño. Imagínate, toda la mano de obra pues no está acá, está fuera de Puebla, de México. Oye, hablando en temas de jornaleros, hoy se cumplen 50 años justamente de jornaleros en Canadá. Así es. Sí, que es en el entorno al foro que hubo ayer, es que en estas fechas hay muchas celebraciones en el tema agrícola. Y pues es una forma de poder decir, también los jornaleros en Canadá, hay mucho jornalero en Canadá como en Estados Unidos. O sea, esos son los números, Toño. Perfecto. Ahora, ¿con qué rematas, Luis? Diciendo que no podemos seguir permitiendo que se sigan violentando los derechos humanos, pero tampoco podemos exigirle a los empresarios, ganaderos, empresarios agrícolas, etcétera, que exigirles algo que a lo mejor no están en posibilidades de hacerlo. Necesitamos construir procesos todos juntos. Existen ONGs, Toño, existe el mismo gobierno federal que atiende productores del cacao, del café, etcétera, donde se pueden certificar y podemos construir procesos siempre y cuando se construyan procesos de dignificación de los derechos humanos, y hacia allá tenemos que ir. No es exigiéndoles que cumplan algo, sino incentivándolos para que puedan cumplir eso y que tengan beneficios al momento de ser proclives a la dignificación de los derechos humanos y al medio ambiente sano. Perfecto. Luis Soriano, gracias. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias, Toño. Buenos días a todos. Buenos días. 9 de la mañana con 11 minutos.